Hola, bienvenidos. Soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de ciberseguridad y lo haremos con el CTO de Gataca. Y continuaremos el programa hablando de cómo la tecnología está transformando el sector médico con la cofundadora de Tecker Team. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La tecnología de verificación de identidad ha experimentado avances significativos. Mediante biometría, reconocimiento facial y análisis de documentos, se garantiza una autenticación más segura y precisa. Esa innovación beneficia a sectores como la banca, el comercio electrónico y el gobierno, reduciendo fraudes y agilizando procesos. Sin embargo, se plantean retos de privacidad y protección de datos. Y de todo esto hablaremos con Samuel Gómez. Él es el CTO de Gataca. Samuel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte, Samuel. Cuéntanos para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, ¿qué es Gataca? Pues Gataca es una empresa de ciberseguridad en la que nos centramos sobre todo en la parte de lo que se ha llamado últimamente identidad autosoberana o identidad descentralizada, en la que el ciudadano el cambio que sucede entre esta identidad y las anteriores es que el ciudadano le das el control de sus datos en vez de ser los Facebook, Google y demás los que controlen los datos del usuario. ¿Cuáles son los principales productos que vosotros ofrecéis a vuestros clientes? Bueno, tenemos varios productos, pero actualmente abiertos al público tenemos sobre todo dos. Tenemos, por un lado, lo que llaman todo el ecosistema, ya se empieza a hablar mucho de ello en Europa, lo que llaman la cartera de identidad, que es una aplicación que todos vamos a llevar en el móvil en los próximos años, en la que el usuario va a poder almacenar y poder intercambiar sus credenciales, al final su DNI, su pasaporte, su carnet de conducir, con el resto de entidades con las que el usuario quiera compartirlas. Y por otro lado tenemos por un lado la parte de la cartera, que es la parte del usuario, y luego por otro lado tenemos la parte de lo que llaman emisores y verificadores de identidad. Por un lado, los emisores, pues no hace falta decir mucho más, son aquellos que van a querer emitir una credencial al usuario, por ejemplo, mi DNI, la policía puede emitir mi DNI de una manera que sea digital. Y luego, por otro lado, los verificadores, que son aquellas empresas que van a querer autenticar a un usuario, identificar a un usuario para obtener su servicio. Todas estas soluciones están embebidas en lo que nosotros llamamos la solución Gataca Studio. ¿En qué sectores tenéis vosotros más presencia? Y cuéntanos casos de uso en que se puede utilizar vuestra tecnología. Sí, bueno, a ver, básicamente a día de hoy la tecnología de identidad autosoberana es una tecnología que está siendo desarrollada. No está todavía en producción per se, no se está utilizando de forma masiva, pero la Comisión Europea está impulsando esto de una manera muy fuerte. Habréis escuchado en las últimas noticias que se está desarrollando una nueva legislación relativa a identidad, que es la versión 2,
Y esta regulación, esta versión 2 de la regulación, lo que está intentando es impulsar este tipo de tecnologías en las que el usuario toma el control de sus datos y, por lo tanto, él es consciente de lo que sucede y de lo que va a suceder en el futuro con sus datos. Entonces, por un lado, la Comisión Europea está impulsando esta tecnología. Nosotros hemos sido parte de la Comisión Europea, del departamento que está impulsando esta tecnología en Europa, que es ESIF. Hemos estado trabajando con ellos 1 año y medio y actualmente los casos de uso, los sectores en los que más se está impulsando esta tecnología, que son sobre todo pilotos a día de hoy, es, por una parte, gobiernos como el DNI y al final la identidad del usuario de una manera oficial, parte del gobierno, parte del Estado. La Comisión Europea está impulsando a todos estos estados miembros para que utilicen esta tecnología. Por lo tanto, de los primeros implicados, aunque parezca raro, ¿no?, cuando hablamos de innovación, es el Estado el que está impulsando esta tecnología. Por otro lado, educación. Como siempre pasa en educación, la innovación se suele utilizar a las universidades como parte de interesada para casos de uso de innovación y es otra de las partes más involucradas en este primer, lo que llaman en Europa, esta primera ola de pilotos para identidad descentralizada. Otros casos de uso que estamos trabajando con ellos, pues es el caso de uso de finanzas y es el caso de uso de viajes. Para llevar, en vez de tu billete de avión en papel, lo puedes utilizar a través de tu cartera de identidad, que lo vas a poder utilizar de una manera más personal y más anónima que utilizando el papel. Para que lo entendamos bien, nuestros oyentes y todos, cuando hablamos de este wallet, de esta cartera, ¿no?, que vamos a llevar nuestra identidad, quiere decir que vamos a tener un código que nos va a identificar sin tener que enseñar ni nuestro DNI ni nada, todo lo llevamos centralizado en nuestra cartera. Exactamente, eso es lo que viene a ser, al final, el caso de uso es: voy a enseñar mi información sin tener que dar otros datos que no tengo yo por qué darlos. Por ejemplo, el caso que se repite mucho es hace muchos años, cuando iba a las discotecas, tenía que enseñar mi DNI y en mi DNI viene información que al portero de la discoteca le importa muy poco, porque es el nombre de mis padres, dónde he nacido, cuál es mi dirección y demás. Eso a esa persona le importa muy poco. Lo único que le importa es si soy mayor de edad o no. Bueno, pues con esta tecnología ya cómo mostrar mis datos sin necesidad de mostrar todos ellos, y una credencial, eso ya va a estar incluido. Pero además, lo que va a incluir esta tecnología es: si yo cedo mis datos a una empresa para obtener un servicio, 3 semanas después yo puedo decirle a la empresa: oye, que ya no quiero utilizar tu servicio, bórrame de tu base de datos. Y van a estar obligados a tener que hacerlo. Vale. Esos son esos casos de uso un poco más concretos de lo que esta tecnología te permite. Para conoceros un poco más, cuéntanos de dónde surge Gattaca, cuándo nace la empresa. Pues es un caso una historia bastante chula. La CEO de la empresa, Irene Hernández, se fue a Estados Unidos a trabajar y allí pues empezó a hacer un máster, un MBA en el MIT, en Boston. Durante el desarrollo del máster, lo que sucedió es que Equifax, una empresa estadounidense que se dedica a recopilar datos financieros de todos los ciudadanos de Estados Unidos, fue hackeada. Entonces, millones de datos de usuarios de Estados Unidos fueron liberados y su información fue obtenida por agentes que no tenían por qué tener esa información. Imaginaos que a vosotros os roban la información que tú tienes en el banco, del saldo disponible, el balance de las cuentas, tus números de tarjeta, toda esa información fue hackeada. Entonces a Irene se le ocurrió la idea de: oye, vamos a solucionar esto y ¿cuál es la mejor manera? Bueno, pues entonces empezó un proceso de investigación y demás. Acabó llegando a lo que llamamos hoy el Sovereign Identity, identidad autosoberana, y empezó a desarrollar el piloto, que al final era un proyecto dentro del máster, del MIT. El proyecto como finalizó y vieron que tenía viabilidad y entonces siguió con el proyecto, ya formó una empresa y demás, y al final las operaciones se las ha traído aquí a España, a Madrid, y hemos montado ya una empresa con 10 empleados y demás. ¿Y cuánto tiempo lleváis en mercado?
Pues en el mercado llevamos sobre 4 o 5 años, prácticamente desde que esta tecnología se empezó a plasmar en papel, no había nada implementado. Fuimos de las empresas pioneras en entrar en este mundo y desde entonces estamos trabajando en ello. Entiendo que de estos 4 o 5 años, la mayoría en desarrollo, ¿no? Supongo, de la Totalmente. tecnología. Totalmente. Ha sido prácticamente este año y el anterior es cuando más pilotos y despliegues en producción ya hemos tenido, pero el resto de los años han sido sobre todo investigación más que de desarrollo y luego desarrollo de la propia tecnología. Para que te hagas una idea, nosotros estuvimos trabajando, como he dicho antes, en la Comisión Europea Sí. definiendo los estándares que a día de hoy ya se empiezan a ver en Europa. Ujú, Y cuando digo definiendo, es definiendo. No había nada de flujos, de protocolos ni nada hasta ese momento. ujú. ¿Cómo nos describirías toda vuestra evolución, ¿no? Desde que formáis la empresa en estos 4 o 5 años, ¿cómo ha sido todo el proceso? Pues ha sido una montaña rusa. Como en toda buena startup, ha sido una montaña rusa de emociones, de subidas, bajadas, de oye, nos quedamos sin dinero, pues conseguimos un contrato nuevo, pues así, básicamente ha sido un poco locura y ya en los últimos 2 años ya hemos visto un poco más de estandarización, un poco ya de estar la empresa un poco más estable, hemos podido contratar a más gente y vemos ya que hay un crecimiento, sobre todo hay un crecimiento, una construcción de un mercado, al Ujú. menos en Europa. Fuera de Europa también hay mucho interés, pero ahora mismo los ojos de todo el mundo están puestos en Europa y en Europa se está creando un ecosistema que diría que es bastante potente y que vamos a definir lo que se va a hacer en el resto del mundo en los próximos años. Ujú. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras soluciones que nos podamos encontrar en mercado? Sí, bueno, hay la mayor diferencia, que siempre es la que contamos, es esta tecnología aunque no está directamente relacionada, sí que está íntimamente relacionada con la tecnología blockchain. Ujú, La tecnología blockchain, en esta tecnología la permite utilizar o no, si no se quiere utilizar, no es necesario utilizarla, pero sí que está íntimamente relacionada por las propiedades que la propia blockchain, la tecnología blockchain tiene respecto a esta tecnología, de ujú, integridad del dato, de persistencia, de resiliencia y demás. Entonces, nosotros utilizamos blockchain, pero nosotros utilizamos cualquier tipo de blockchain y cualquier tipo de tecnología para poder persistir los datos de los usuarios. Para que esta tecnología funcione hay que persistir una serie de datos y nosotros utilizamos cualquier capa que nos permita, desde una base de datos, una PKI ujú. o cualquier blockchain que haya en el mercado. Esa es la mayor diferencia. El resto de proveedores y vendors que hay en el mercado lo que está haciendo es anclarse directamente en una blockchain y Mm. sobre esa blockchain es la que hacen todo el trabajo. Esa es la mayor diferencia que nosotros tenemos. Luego añadiría otras diferencias, que es el foco, diría, paranoico en seguridad para que no haya fugas de datos y poder Ujú, tener una plataforma lo más segura posible, sobre todo para obtener confianza de parte de los usuarios. Y luego la usabilidad. Aun en los últimos tiempos en los que este mercado se está desarrollando, hemos visto que la usabilidad no es un fuerte del mercado en el que se está creando y demás. Nosotros queremos impulsar eso. Bueno, y para más INRI, nosotros lo que hemos hecho en las últimas semanas es crear un grupo para que se unan todos los proveedores y clientes de interesados de Europa, ujú. en el que vamos a analizar cómo mostrar esta información al usuario, las credenciales al usuario, cómo el usuario puede utilizarlas y demás, de una manera más visual, que no sea un choque de tecnologías con el cliente, con el usuario Ujú, final. ujú. Porque si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector de la ciberseguridad, sobre todo si ponemos el foco en estas soluciones de privacidad y de identidad? Bueno, pues como he dicho antes, Europa está impulsando esto de una manera, diría, loca, porque quieren tener a finales de 2025, Sí. quieren tener este sistema de identidad en producción en todos los países miembros. Los tiempos son muy ajustados, porque estamos hablando de nivel Estado, incluso de nivel región Europa, que esto esté en producción. Ujú, Es decir,
el sector público se va a tener que actualizar a esto. No va a tener que hacerlo, el usuario no va a tener que utilizarlo de manera obligatoria, sino que va a ser proveído y luego el usuario decidirá qué tipo de identidad va a utilizar en cada momento, pero sí que va a tener que ser proveído al ciudadano. El ciudadano va a tener que tener la posibilidad de poder usarlo. Aún así, en el sector público va a ser un gran cambio, pero en el sector privado también va a ser obligatorio en aquellos campos en los que la identidad tenga que ser de una manera fuerte, una identidad fuerte. Por ejemplo, podemos ser el financiero, es el caso del sector más fácil de ver en esto, en el que para tú abrirte una cuenta en el banco tienes que ser identificado de una manera fehaciente en una oficina en la que te digan, ok, tú eres quien dice ser. ¿Cuáles son los principales retos que todavía tiene que afrontar el sector para que empiece a funcionar o a caminar de una forma más rápida? Pues dos, principalmente, como en todas las tecnologías, el tema legal. Hasta hace muy poco, hasta año y medio, hace 2 años, la regulación eIDAS no estaba tomando esta tecnología como un referente, y a partir de entonces, en el momento que se inicia ese camino legal para poder proveer de esta tecnología a los ciudadanos, es cuando se empieza a empujar realmente esto. Y luego el otro, diría, mayor propiedad que hay que mejorar para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de utilizarlo es la usabilidad, para tener una adopción masiva. Si no hay una adopción masiva, pues nos va a pasar, al igual que nos ha pasado anteriormente con el DNI, en el que es bastante complicado utilizarlo, el DNI electrónico, quiero decir, en el que es bastante difícil utilizarlo y no lo utiliza, no sé si llegarán los números del 5% de la población. Entonces, esas dos creo que son los mayores retos que vamos a tener en los próximos años. ¿Dirías que estamos tomando cada vez, o que estamos ya en esa fase, ¿no?, de que estamos ya tomando cada vez más conciencia de la importancia de proteger nuestra privacidad y nuestros datos? Te hablo tanto de las empresas, que a veces hemos visto casos flagrantes, como de las personas físicas, que también hacemos, a veces compartimos datos, a veces un poco de manera sin darnos cuenta. Es una pregunta fantástica. Justo, además, iba a hacer la misma diferencia que acabas de hacer tú. En el mundo empresarial sí que veo una mayor conciencia de, oye, necesitamos proteger nuestros datos. El problema que hay en el mundo empresarial es que hacer esto no es barato. Hay empresas que se lo pueden permitir, incluso hacerlo muy bien, como las grandes empresas en las que se gasta mucho dinero en este tema. Y luego hay pequeñas empresas, startups, que no se pueden tampoco dedicar demasiados esfuerzos a esta parte, aunque lo están haciendo. Luego, desde el punto de vista del ciudadano, creo que a día de hoy no hay esa conciencia, al menos en la gran masa. ¿Por qué digo esto? Las redes sociales es la gran fuga de datos de los ciudadanos, en las que a nadie le importa la letra pequeña, hasta que hay un gran caso como el de Mark Zuckerberg en los Estados Unidos delante del Congreso, que nos damos cuenta de lo que está sucediendo por detrás. Creo que en eso tenemos que trabajar en los próximos años, para que el ciudadano se proteja a sí mismo y utilice tecnologías que le permitan esa protección. Si no, vamos a estar indefensos y al final acabará pasando lo mismo, en la que pues hablamos de una cosa, de repente en el teléfono nos salen noticias de lo que acabamos de hablar y nos preguntamos por qué ha pasado. O que encontramos fotos nuestras en otro lado y nos preguntamos, oye, ¿cómo ha llegado esa foto ahí? Bueno, pues para que no sucedan este tipo de cosas, creo que tenemos que ser más conscientes de lo que sucede por detrás. Sí, además creo que tenemos muy mal entendido el uso de las redes sociales, el decir uso las redes sociales gratuitamente. Ese gratuitamente lo tendríamos que empezar a quitar del vocabulario, porque nos cuesta nuestros datos. Es decir, estamos dando todos nuestros datos para que, no sabemos muy bien para qué, porque al final lo que dices tú, ¿no? Buscamos una cosa y a los 2 minutos recibimos todo tipo de información, y durante varios días y días y días nos van machacando con lo que hemos buscado, con la publicidad, etcétera. La palabra gratis la tenemos que ir quitando. La cuenta de resultados de Google y Facebook, mucho de esta cuenta de resultados es a partir de los datos de los ciudadanos. Claro, Por lo tanto, claro. Nada gratis.
Gratis no hay nada. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando el sector a partir de ahora? Dices, en Europa ya se están moviendo, se están poniendo las pilas para que esto ya empezara a tener cosas en claro, pero a partir de ahora, ¿cómo será esta evolución? Pues yo creo que los primeros que van a querer poner esto en producción van a ser los gobiernos. ¿Por Ujú, qué? Porque les van a ahorrar muchos trastornos y va a agilizar mucho los procesos que tienen a día de hoy con el ciudadano. Hay un estudio de Gartner hace unos años en las que tasaban que el ahorro de los gobiernos iba a ser comparable con el 3% del PIB de uno de ujú. estos estados. Entonces, el ahorro de que van a resultar es enorme. Creo que van a ser la punta de lanza, están siendo la punta de lanza a día de hoy. ¿Y cómo va a evolucionar? Yo creo que el sistema financiero va a ir de la mano con el gobierno porque la ley le va a obligar y luego llegarán el resto de sectores. Al final, la identidad es una propiedad, es una tecnología, como queramos llamarlo, que es transversal a todos los sectores en los que nos vamos a mover, todos los sectores Ujú. digitales, pero no digitales también, porque esta tecnología puede ser utilizada, por ejemplo, en las puertas automáticas inteligentes en las que yo llego con una tarjeta y abro. Bueno, pues si yo presto esa tarjeta a otra persona, pues va a poder entrar por mí en Claro. ese entorno. Con esta tecnología, esa posibilidad no la quitamos del todo, pero sí que la reducimos muchísimo. Ujú. Samuel, ya para ir finalizando y centrándonos en Gataca, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Nuestros próximos objetivos es seguir desarrollando los productos Ujú, para obtener al mayor número de pilotos que podamos hasta el momento y sobre todo ahora mismo estamos involucrados en lo que llaman los Large Scale Pilots, ujú. que son pilotos que han montado a nivel europeo, la Comisión Europea, para impulsar esta tecnología en todos los sectores posibles de Europa. Sobre todo se ha focalizado en identidad, se ha focalizado en educación y se ha focalizado en seguridad social. Mm. Pero al final, como yo he dicho, es transversal a todos los sectores y se van a ir involucrando sectores a estos pilotos. Nosotros estamos trabajando con estos pilotos y creo que de aquí a los próximos meses, años, habrá un gran boom de esta tecnología para ser utilizada. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, hablar directamente con vosotros o ver el trabajo que estáis desarrollando, déjanos Sí. vuestra página, por ejemplo, para que os puedan encontrar con facilidad. Perfecto. Nuestra página web es gataka.io, como suena, no hay que ponerle nada más. Ujú. Y ahí van a poder encontrar formularios, bueno, información sobre lo que hacemos, nuestros productos, los casos de uso que tenemos, pero también formularios para ponerse en contacto con nosotros y poder hablar con nosotros de lo que sea. También tenemos algunos grupos como Discord, Ujú. tenemos un grupo de Telegram, tenemos Facebook y demás. Tenemos LinkedIn en el que podemos ponerse en contacto con nosotros de igual manera. Pero yo les dirigiría directamente a la página web. Pues Samuel, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de algo tan importante como es nuestra privacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La realidad virtual ha demostrado ser una herramienta invaluable en el sector médico. Permite a los profesionales de la salud simular procedimientos complejos, entrenar a estudiantes de medicina y mejorar la precisión de los diagnósticos. Además, ayuda a los pacientes a enfrentar el dolor, la ansiedad y el estrés mediante experiencias inmersivas y terapias virtuales. La realidad virtual ha revolucionado la forma en que se practica la medicina, ofreciendo beneficios significativos tanto para los proveedores de atención médica como para los pacientes. Y de todo esto hablaremos hoy con Elena Ortiz. Ella es la cofundadora de Tecker Team.
Elena, bienvenida. Hola, muchas gracias. Elena, para empezar y para que os conozcan un poquito nuestros oyentes, cuéntanos qué es Tecker Team. Pues mira, Tecker Team es una startup de desarrollo y de consultoría de realidades extendidas. Uh-huh. Eso es realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Pero estamos más especializados en realidad virtual, en diferentes sectores. Uh-huh. Tanto en medicina, como has comentado, pero Sí. también en arquitectura, en retail, en industrial learning, en formación industrial. Es Uh-huh. decir, esta tecnología es transversal a muchos sectores y ahí estamos nosotros. Elena, me gustaría en esta entrevista hablar principalmente del sector médico y de uno de vuestros productos, Visuamed. Explícanos un poco en qué consiste. Correcto. Como te he dicho, tenemos muchos sectores, pero nuestro foco de especialidad es en medicina por las ventajas que reporta. En concreto, Visuamed es una herramienta de planificación quirúrgica, obviamente basada en realidad virtual. ¿Esto qué significa? Que los cirujanos hemodinamistas y el equipo de la intervención Uh-huh. sube de una forma muy cómoda a nuestra plataforma online la información que necesita para realizar la planificación quirúrgica y nosotros a través de Visuamed le devolvemos a su visor de realidad virtual lo que algunos hospitales han llamado como el metaverso de la planificación quirúrgica, pero que en el fondo es un espacio virtual donde tienen toda la información que necesitan para dicha planificación, más un gemelo digital del órgano del paciente, que además este gemelo digital es interactivo, con lo cual pueden medir, pueden escalar, pueden ocultar algunas partes y sobre todo es inmersivo. Es decir, el médico se mete dentro del cuerpo virtual del paciente, de ese Uh-huh. gemelo digital, con lo cual le da una perspectiva diferente a lo que hasta ahora ha sido la imagen clínica para el diagnóstico. Para que lo entendamos todos y a ver si lo he entendido yo también bien, lo que se hace es, por ejemplo, si yo tengo que hacer una operación de corazón a un paciente, lo que veo en ese gemelo digital es el corazón de ese paciente, para ver dónde está, por ejemplo, la Correcto. obstrucción, dónde tengo que intervenir, dónde tengo que... Eso es lo que ve un doctor, ¿no? Correcto, lo Ujú, has entendido perfectamente porque ese es el valor añadido. ujú. El doctor se mete dentro del cuerpo para dar esa nueva perspectiva a la imagen clínica. Nosotros no tratamos de sustituir a ninguna prueba, Claro. simplemente con las pruebas y con la información que ya tiene el doctor, lo que ofrecemos es esa nueva perspectiva, que como he dicho es inmersiva y es interactiva. Ujú. Entiendo que los médicos o los cirujanos hacen esto a través de unas gafas de realidad virtual. Correcto, Ujú. sí. Es a través del dispositivo, del visor. Hemos elegido las Quest 2, que no quiero hacer publicidad, pero está claro que son a fecha de hoy el dispositivo, digamos, democratizador de esta tecnología, Ajá. porque cuestan menos de 450 euros y son muy accesibles y están disponibles para su uso. Ujú. Entonces, con un hardware, digamos, muy accesible, lo que tratamos es de democratizar esta herramienta para que llegue al mayor número de doctores posibles. Ujú. Y Elena, cuéntanos un poco de dónde surge la idea de crear esta herramienta, de crear Visuamed. Pues mira, te voy a contar primero el origen del nombre, que obviamente Sí, Visua claro. es visual y Med médico, pero Ujú, también queremos enfatizar en Med de Mediterráneo. ujú, Somos de Valencia y orgullosamente podemos decir que hacemos tecnología aquí y queremos exportarla porque nuestra herramienta es global. ujú. Por lo tanto, tecnología hecha aquí en el Mediterráneo. Y el origen de Visuamed es Víctor, el otro cofundador y mi socio en Tecker Team, pues tuvo una patología cardíaca, afortunadamente que ya está recuperado, Ujú. pero con su background tecnológico, porque él siempre ha estado en tecnologías disruptivas, empezó a ver cómo podía
ayudar a los médicos en esos procesos de la decisión. Eso le permitió tener acceso a un equipo de cirujanos Sí, cardíacos sí. y la verdad es que ellos fueron los primeros en probar, el doctor Montero aquí en Valencia o el doctor Xavier Ruira en Barcelona, fueron los primeros en probar y en desarrollar la prueba de concepto y en validar esa idea del valor añadido que genera la imagen virtual inmersiva. Ujú. Y desde entonces hemos estado aquí como startup que somos, pues peleando y difundiendo nuestra herramienta. Tenemos el orgullo de decir pues, que ya la han probado más de 80 especialistas, tanto en España como en Alemania. Es decir, Ujú. seguimos ahí intentando que esta tecnología sea accesible. Es verdad que hemos empezado por cardiología para centrarnos, para empezar en esta parte anatómica, pero la idea es que Visuamed cubra otras especialidades, onco, neuro, Ujú. urología, es decir, queremos crecer conforme tengamos posibilidades a lo largo de la anatomía humana. Y como startups que sois, cuéntanos un poco cómo habéis vivido toda la evolución, desde que surge la idea a fecha de hoy. ¿Cómo ha sido todo este camino? Que me imagino que, como todas las startups, un poco montaña rusa, ¿no? Totalmente, montaña rusa con cimas y valles, con subidones un día y al día siguiente te dicen que no. Es decir, yo creo que en estos momentos tenemos ya una trayectoria, montamos Tecker Team en el 2019. Ujú, Además, nuestra especialización en medicina, sufrimos la pandemia ujú, como todos, pero intentando desarrollar un producto médico, lo cual también fue un lastre comercial, pero una oportunidad de desarrollo tecnológico. O sea que yo que soy optimista lo veo en positivo. ujú. Entonces yo creo que pese a la dificultad incluso administrativa que muchas veces nos encontramos en este país a la hora Sí. de montar una startup, pues seguimos luchando, nos creemos el producto, estamos desarrollando esa estructura empresarial que muchas veces hay que saltar de la idea conceptual a Mm, lo que es la empresa estable, entonces esa evolución la estamos haciendo. Es verdad que nos cogieron en lanzadera como aceleradora, entonces también tratamos de aprovechar esas oportunidades que nos están dando en el ecosistema startupero. ujú. También decir que somos un poco salmón en este ecosistema, porque por la edad que tenemos ya no somos recién licenciados, no llevamos camisetas frikis, no queremos irnos a Silicon Valley, es decir, sabemos lo que estamos, fruto de una trayectoria personal y laboral larga y nos quedamos pues con ese feedback que nos dan los usuarios, los cirujanos, cuando dicen, oye, es que gracias a Visuamed pues he tenido que cambiar la planificación quirúrgica para hacérselo mejor al paciente, que en Ujú, el fondo ese es nuestro objetivo, minimizar los riesgos en un quirófano. ujú. Eh, Y dime, perdona. no, 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 que simplemente era un matiz Mm, que esto de estar y montar una startup, cuando vienes de una trayectoria, digamos, de trabajar para terceros, como es ujú, mi caso particular, la verdad es que es un cambio de ciclo total, un mm, proceso de reinvención que es apasionante y es, como tú muy bien has dicho, Monse, una montaña rusa, ujú. con sus picos y sus cimas, pero cuando te crees la idea es apasionante luchar por ella y ver que se está desarrollando. Elena, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que os habéis encontrado a la hora de desarrollar el proyecto? Pues, a ver, uno que nos encontramos junto a todo el planeta, podríamos decir la pandemia, pero obviando eso yo creo que un obstáculo en sí mismo es el propio sector médico, Mm, que es muy complejo, sí. y,
que por otro lado es normal que esté muy regulado. Al fin y al cabo, la materia prima, por decirlo Claro, somos así, son nosotros. los seres humanos. Claro. Efectivamente. Entonces, es un sector muy regulado en el que además hay grandes players, grandes compañías que tenemos que estar ahí intentando, pues eso, seducir con productos que aportan valor añadido para la decisión médica. Eso es un reto que tenemos y, y también luego, por ejemplo, tramas o trabas burocráticas también hemos tenido, pero como se estarán encontrando todos los que quieran montar ahora una empresa, eso sí que nos hubiese gustado dinamizarlo, que fuera más dinámico en este país, Ujú. pero sobre todo yo creo que luchando y con feedback positivo de los clientes y con relaciones comerciales crecientes, esto se lleva y espero llevarlo adelante y que sea un éxito. Porque, Elena, ¿cuáles han sido para vosotros los principales hitos, los principales logros conseguidos hasta el momento con VisualMed? Pues, a ver, vamos a ver. Dentro de hitos, yo separaría, por ejemplo, un hito emocional muy fuerte Sí. fue cuando uno de nuestros primeros clientes, que lo he comentado antes, Mm. un cirujano andaluz, nos llamó además con ese gracejo andaluz. Oye, menos mal que he utilizado Visuamed, porque con las pruebas tradicionales no veía un aspecto que era fundamental para una planificación compleja. Ujú. Y nos dijo literal, menos mal que lo he visto, porque si no, no sé si me lo hubiese cargado, pero que el postoperatorio lo hubiese tenido peor, seguro. Con lo Mm. cual ya le hemos ayudado, ya hemos minimizado riesgos con un paciente. Luego, por ejemplo, otro hito comercial, para nosotros que somos una startup, poder vender a una multinacional como Abbott, pues pensamos que también es importante, con lo cual estamos satisfechos. Ujú. Un hito tecnológico yo destacaría cuando nos aprueban la aplicación en el App Lab de Meta. Esto es el marketplace que tiene Meta, la antigua Facebook, Sí. para gestionar todas las aplicaciones de realidad virtual. Mm. Eso significa que Visuamed ya es una herramienta global. No fue un proceso fácil, pero ya lo tenemos aprobado y testado. Por lo tanto, ya podemos decir que somos una aplicación oficial de Meta Ujú. para las Quest. Es decir, con lo que comentábamos antes, Sí. esas cimas, esos momentos de montaña rusa de emoción, se ven recompensados en distintos momentos y de distintas formas. Ujú. O ¿Qué ha sea que apasionante. qué ha significado para vosotros y para vuestro proyecto poder formar parte de Lanzadera? Pues la verdad es que es una gran oportunidad en el sentido en que, como te comentaba antes, teníamos un producto, teníamos el inicio de un producto basado en un MVP, en el producto mínimo viable, que ya lo estábamos comercializando, pero lo que no teníamos era una empresa. Por lo tanto, el entrar aquí en un ecosistema donde te centran mucho en la estructura y en la optimización de la empresa, la verdad es que es una oportunidad. Además, es tan motivador estar rodeado de emprendedores vamos, yo es que creo que parte del valor añadido es estar en un ambiente tan enriquecedor porque ves ideas maravillosas y de gente muy potente. Entonces es un ecosistema realmente fascinante. Y entonces yo lo resumiría en una oportunidad y luego, dado que nosotros también somos de Valencia, un orgullo el hecho de que esté aquí ubicado en Valencia. Ujú. Y más allá del guiño de Visuamed del Mediterráneo, porque de verdad que ejercemos mucho de mediterráneos y de valencianos. Ujú. Y antes te preguntaba por los principales obstáculos, ¿no? Que os habéis encontrado, pero supongo que en el camino también habéis encontrado apoyos. ¿Cuáles han sido para vosotros los principales apoyos?
Pues mira, además del de lanzadera que has Sí. comentado, hemos sido nominados top 3 startup de salud de la Comunidad Valenciana o top 100 a nivel europeo. Nos seleccionaron para el USA Select, donde solo iban 23 startups de España. Es Ujú. decir, ese tema de reconocimientos, la verdad es que son momentos de, pues eso, de creerte el proyecto y una motivación para seguir adelante. Y creo que ahí eso junto con la atracción, es decir, la posibilidad de seguir vendiendo casos de Visuamed, porque al final nosotros lo que ofrecemos es casos para que los doctores puedan utilizarlos cuando los necesitan. Ujú. Eso es lo que nos anima todas las mañanas a decir, venga, un día más y adelante, porque sabemos que pasito a pasito vamos en la buena dirección. Elena, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la transformación digital y tecnológica dentro del sector médico? A ver, yo creo que aquí hay muchas velocidades. Lo que está claro es que cualquier evolución, podríamos decir tecnológica en general, pero en concreto médica, creo que empieza por un nicho, por esos early adopters que son los doctores, que son los que a Ujú. nosotros nos animaron a empujar. Y sobre todo a nivel clínico, estos early adopters, estos primeros clientes, estos primeros usuarios lo van documentando a nivel científico, por eso nosotros insistimos tanto en el valor de los papers para Visuamed, porque queremos esa evidencia clínica que nos soporte para ir yendo cada vez a más doctores, a una Ujú. masa, digamos, de los que poco a poco se van a ir incorporando al uso de Visuamed y de otras tecnologías. Y luego, según la curva, pues siempre hay gente que son más tradicionales y que les cuesta más. Pero en general yo creo que hay un proceso inicial eh, de que les cuesta a los doctores, pero hay gente que lo prueba y de verdad que son nuestros mejores embajadores, porque en caso de Visuamed, cuando un cirujano cardíaco habla con sus colegas, ellos se convierten prácticamente en equipo Visuamed, porque Ujú. ven el valor añadido. Y luego de una forma más amplia, pues como comentabas tú en la introducción, el tema de la realidad virtual creo que se está incorporando de una forma muy, muy potente. De hecho, hay estimaciones que para el 2024, que es el año que viene, el sector de realidad virtual y salud estará estimado en 2.000 billones de dólares. Es decir, hay muchas soluciones. Desde luego la formación clínica es una de ellas. Ujú. Desde luego todo lo que sea la planificación o la formación o la práctica previa va a cambiar respecto a tal y como lo conocemos. Y luego la interacción con el paciente. Al final nunca olvidemos que en la medicina el paciente es el foco final. Y Claro. entonces todo lo que sea hacerle la vida más fácil, como bajarle la ansiedad, rebajar el dolor, quitar fobias, todos esas soluciones complementarias digamos, a lo que es el medicamento, Ujú. se van a ver muy favorecidas. El tema de la realidad aumentada, pues hay algunos proyectos que están entrando, pero aún vemos un hándicap que tiene, que es el matching, es decir, lo que muchas veces vemos en la tele, en Hollywood, en las películas, pues aún no está. The Good Doctor aún no es real. Mm. Se puede ir en esa dirección. La realidad aumentada es una gran herramienta que aunque estamos recorriendo el camino. Entonces nosotros siempre decimos work in progress frente a soluciones ya concretas de la realidad virtual que sí que ya están testadas y hay un retorno mucho más inmediato y mucho más de valor añadido Ujú. para el doctor desde ya. Ujú. Pero Eh, desde luego estamos en una etapa donde tecnología y medicina es apasionante. ujú. Es un momento de cambios, de evolución, de mejoras, de eficiencia, de muchos aspectos
que van a ser claves para cambiar cómo vamos a ir a los hospitales o a los doctores frente a cómo se ha ido tradicionalmente hasta ahora. Ujú. Elena, ya para ir finalizando y centrándonos en Ticker Team, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Pues estamos muy centrados en medicina, obviamente con Visuamed dedicamos muchos recursos, pero otros de los sectores donde también hay digamos, valor añadido es en la arquitectura, porque la tecnología de la realidad virtual lo que te permite es estar en otro espacio y tu cerebro te dice que efectivamente estás ahí. Entonces, está siendo una herramienta muy interesante para promotoras y arquitectos Ujú, para que antes de poner el primer ladrillo, el cliente sepa cómo va a ser ese espacio que se va a diseñar o que se va a construir, ujú, incluso con distintas opciones y poder tomar decisiones de una forma eficiente. Entonces, ese sector también lo estamos trabajando. Y otro que nos encanta a nivel, digamos, emocional, igual que Visuamed, es un proyecto que tenemos de formación para brigadas y evitar incendios forestales. mm, Ahí también toda la realidad virtual y todas las herramientas de digitalización permiten que esta formación para evitar incendios forestales pues sea de una forma diferente y efectiva y los, y las brigadas forestales puedan practicar y ujú. puedan ver distintas soluciones ante ese terrible drama de los incendios y más ahora que venimos en verano Sí. y probablemente haya. Entonces, son sectores, igual la medicina, incendios forestales, o temas de integración social, es decir, Ujú, donde la tecnología permite integrar a ciertos colectivos, donde además del propio proyecto, digamos, a nivel comercial, te sientes, digamos, como dicen los ingleses, tecnología con un propósito, con una claro. orientación Ujú, social donde hay un valor añadido más allá del puro economicista. ujú, Y eso también te da mucha satisfacción desde la startup. ujú, Entonces, hacemos proyectos, como decimos, con corazón, que sean chulos. ujú. Elena, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, conoceros un poco más o directamente hablar con vosotros, por favor, déjanos, por ejemplo, vuestra página para que os encuentren fácilmente y puedan contactar con vosotros. Perfecto. Pues Visuamed, como su nombre indica, Visua de ver y med de Mediterráneo.com, tan sencillo como eso, visuamed.com. eh, y a partir de ahí estaremos encantados de poder atender tanto en la faceta médica como en la faceta de cualquier colaborador que esté interesado. Y luego para otros proyectos, este ya es más difícil, se lee Tequed, Mm, que en verdad en slang es estudiante de tecnología, pero se escribe Techer Team, equipo de tecnólogos, ujú, .com, techerteam.com. Estamos en LinkedIn, estamos, por supuesto, con páginas web, en Twitter, es decir, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar, ujú. ¿vale? Pero quizás el más y el que estamos recogiendo ahora más notoriamente es visuamed.com. Pues Elena, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de cómo la realidad virtual está transformando el sector médico. Muchísimas gracias. Un placer, gracias por la oportunidad. Un Buenos saludo, días. Elena. Adiós. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.